Hola, muy buen día. Soy la doctora Ingrid Montserrat Delgado González. Soy anestesióloga y pertenezco a la Sociedad Científica Internacional EMIVA. El día de hoy voy a platicarles el tema de bioseguridad y medidas de protección. Esta charla está dirigida al personal de la UNEM de los servicios de salud de Nayarit. Sin embargo, puede ser aplicable a cualquier ámbito hospitalario. Espero que les sea útil la información, muy general, muy básica, pero de vital importancia. Sin más preámbulos, vamos a... Antes que nada, quiero recalcar que la mayor parte del tema de bioseguridad que se encuentra en esta plática fue tomado del Manual de Bioseguridad del Laboratorio de la Organización Mundial de Salud, publicado en el 2005. Se hicieron algunas adecuaciones de bioseguridad a raíz de la pandemia de COVID-19 y se agregaron algunas eh, especificaciones de los lineamientos técnicos de uso y manejo de equipo de protección personal ante la pandemia, recomendado también por la Secretaría de Salud, y algunas guías de bioseguridad para los profesionales sanitarios europeas. Todo esto se trató de ajustar pues al ámbito en el que nosotros nos encontramos y sobre todo pues tratar de generalizar las situaciones en las que nos encontramos. Aunque la bioseguridad como tal abarca muchísimos agentes causales, como lo vamos a ver más adelante, pues vamos a hacer ciertas especificaciones en el ámbito actual en el que nos encontramos de la pandemia de COVID-19. Vamos a empezar con el concepto de bioseguridad, en donde nos dice la OMS que es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que se está expuesto en el desempeño de las funciones, tanto con los pacientes eh, como personal de la salud y el medio ambiente. También tenemos el término de bioprotección, que son esas medidas de protección de la institución y del personal destinadas a reducir el riesgo de pérdida, robo, uso incorrecto, desviaciones o liberación intencional de patógenos o toxinas. Es muy importante considerar que el término de bioprotección se ajusta a cada institución precisamente dependiendo de las características, el ámbito o donde se desarrollan, que lo vamos a ver un poquito. Bueno, vamos a empezar con que para poder exponernos nosotros a una infección como causa o riesgo laboral, tenemos que tener principalmente una tríada ecológica, en donde vamos a tener un huésped que puede ser el paciente, puede ser el personal de salud, vamos a tener un agente causal, que pueden ser también de tres tipos, que ahorita lo vamos a mencionar, y se tiene que desarrollar en un medio ambiente. Y para esto también pues debe de haber vías de transmisión, que los vamos a mencionar ahorita más adelante. En cuanto a los agentes causales, vamos a tener principalmente tres tipos. Los físicos, como los gases, los ruidos, las radiaciones, entre otras. Los químicos, tanto sustancias nocivas como sustancias corrosivas o flameantes, etcétera, y los biológicos, que en general en esto se va a enfocar la plática, en el tipo de agentes. Los mecanismos de transmisión que tenemos que tomar en cuenta pues pueden ser varios, puede ser por contacto, por gotas, por aerosoles, por métodos sanguíneos, etcétera. En esta ocasión les puse métodos de transmisión que son los que se publicaron a través de la Secretaría de Salud específicamente para COVID-19. Es importante destacar que los métodos de transmisión de COVID-19 a la fecha remarcados son gotas, aerosoles y contacto. Sin embargo, cada vez se ha demostrado más que el método de transmisión por gotas supera por mucho el método de contacto. Es decir, la mayor parte de la transmisión la vamos a encontrar por gotas y la menor por contacto. Hasta ahorita ninguno de los estudios que se ha publicado nos ha corroborado que el medio de contacto es nulo, pero sí es mínimo. Por lo tanto, esta plática se va a dirigir principalmente a transmisión de gotas y aerosoles. Bueno, para poder determinar si nuestro agente causal nos va, o nuestro, en este caso, microorganismos infecciosos,
vamos a tener un alto o bajo riesgo de transmisión, existen por clasificación grupos de riesgo, y a partir de estos grupos de riesgo nosotros vamos a determinar un nivel de bioseguridad. Existen 4 grupos de riesgo. En el primer riesgo nos dice que es un riesgo individual y con un poblacional escaso o nulo, en donde vamos a tener que estos microorganismos tienen pocas probabilidades de enfermar al ser humano o a los animales. En el grupo 2 vamos a tener un riesgo individual moderado o un riesgo poblacional bajo. En este nos dice que estos agentes pueden causar enfermedades humanas o animales, pero es muy poco probable que puedas tener un riesgo grave durante tu ejercicio laboral, es decir, durante la estancia en un laboratorio o en un hospital o en la población o ganado o medio ambiente, ya que la exposición esta exposición puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas eficaces para el riesgo y propagación y para poderlo limitar, vaya. En el grupo 3 nos dice que el riesgo individual es elevado y el riesgo poblacional es bajo, en el que este agente puede provocar enfermedades humanas o animales graves. Sin embargo, no es tan o es poco probable que se pueda propagar de un individuo a otro, porque existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces para detener esa propagación. Y en el grupo 4 nos dice que existe un riesgo individual y poblacional elevado en aquellos agentes patógenos en el que las enfermedades graves tanto en el ser humano como con los animales se manifiestan y se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente, y no existen medidas preventivas o terapéuticas o eficaces para detener su transmisión. Entonces, acorde a estos 4 grupos de riesgo, vamos a tener niveles de bioseguridad, por sus siglas en inglés, en correlación con los grupos que ya clasificamos. Entonces vamos a tener un nivel de bioseguridad 1 ante un grupo 1, un nivel de bioseguridad 2 ante un grupo 3, un 3 ante un grupo 3 y un nivel de bioseguridad 4 ante un grupo 4. Dependiendo de las características que se encuentra de cada agente, es como se va a clasificar. Aquí vienen algunos ejemplos de bacterias, virus, hongos y parásitos que se clasifican en cada grupo. Actualmente, en el virus con el que nos enfrentamos del SARS-CoV-2, ha sido difícil su clasificación porque, a pesar de que se comporta de una manera similar al virus de la influenza, no lo podemos todavía catalogar como un grupo 4, 3 o 2. Al inicio de la pandemia se hablaba como un grupo 4 porque era un virus nuevo y no sabíamos el mecanismo de transmisión exactamente. Sin embargo, como se ha ido pasando el tiempo y se ha ido desarrollando las investigaciones, se fue catalogando a un grupo 3 y posteriormente a un grupo 2. Se dice que dependiendo de la actividad que se realice, la exposición y el ambiente en el que se desarrolle, se puede llegar a determinar si el si el personal de salud puede desarrollar una actividad de alto riesgo o que genere muchos aerosoles, se puede clasificar como grupo 3. Sin embargo, si es una actividad menor en donde no hay un contacto directo, el ambiente es favorable, se puede catalogar como un grupo 2. Recuerden que estas clasificaciones son específicamente para laboratorios, pero lo estamos extrapolando a un ámbito hospitalario. Dependiendo del nivel de seguridad del grupo, son las recomendaciones que se dan. Por lo tanto, no es el afán de poder clasificar al virus como si es grupo 3, grupo 2, sino a partir de esto, qué medidas de bioseguridad vamos a tomar. Por eso se enfatiza en que dependiendo de la actividad que se realice, es en el grupo en el que se va a catalogar. Existe una plantilla de valoración de riesgo para poder determinar si tu actividad es de alto riesgo o de bajo riesgo o de riesgo moderado. Incluso esta plantilla originalmente se realizaba únicamente para los laboratorios, para los técnicos laboratoristas, químicos farmacobiólogos, etcétera,
porque el manejo que ellos realizaban ante este tipo de agentes causales pues era ante un ámbito de laboratorio en donde existían condiciones adecuadas y controladas para la manipulación de los agentes. Sin embargo, ante una pandemia como la que nos enfrentamos y ante la ante que ningún hospital se encontraba preparado para este tipo de eventos o de pandemia, pues tenemos que adaptar medidas de seguridad dependiendo de la probabilidad de exposición a escape de un paciente. Es decir, nuestra plantilla de valoración de riesgo no va a abarcar todos los ámbitos de seguridad porque no es en un hospital, porque no es un laboratorio, pero sí nos va a dar una guía o pautas de cómo podemos llegar a clasificar el riesgo en el que nosotros nos encontramos. Dentro de la plantilla de valoración se estadifican muchísimos puntos, inclusive puntos de bioseguridad, bioética, salud ambiental, salud mental, entre otras cosas. Pero uno de los parámetros que me gustó fue este precisamente, el de la probabilidad de exposición a escape, en donde nos dice que si a pesar de que tú tienes todas tus medidas, tienes una exposición o una probabilidad de escape grave, moderada o insignificante, improbable, posible o probable, podemos llegar a clasificar como el riesgo inicial o global de muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. Entonces, es importante que nosotros hagamos conciencia de que no todas las actividades que nosotros realizamos va a ser una posibilidad muy probable y muy grave de que nos vayamos a exponer. Es decir, si nosotros llevamos todos los lineamientos, utilizamos el adecuado EPP y llevamos toda la normatividad que nos recomienda nuestra institución, nuestra probabilidad puede disminuirse a media o incluso a baja, considerando que puede llegar a ser una exposición moderada o una probabilidad posible o improbable. Entonces, ¿de qué va a depender que nosotros lleguemos a estadificarnos en menor riesgo? Pues de las recomendaciones que tengamos o de los lineamientos que tengamos en cada institución. Por eso es importante que nosotros llevemos todas estas medidas de bioseguridad. Entonces, para los requisitos de bioseguridad, una vez clasificado el nivel de bioseguridad en 1, 2, 3 o 4, que dijimos que para nuestra situación actual podemos decir que estamos entre un 2 y un 3, entonces se dan diferentes recomendaciones de aislamiento, ventilación, entrada a doble puerta, esto de la cámara de cierre hermético es específicamente para laboratorio, pero pues antesala con ducha, autoclave para la disposición de los equipos posteriores, entre otras cosas. Si se fijan, única y exclusivamente, un nivel de bioseguridad 4 debe de tener en sí estrictamente todas las medidas de bioseguridad. Inclusive la antesala con ducha no es obligatoria. Sin embargo, tratamos de mantenernos considerando entre un nivel 2 y un nivel 3. La mayor parte de los hospitales ha hecho lineamientos, ha reestructurado equipo, infraestructura, entre otras cosas, para tratar de tener todo lo necesario de acuerdo a las recomendaciones de nivel 3. Incluso algunos solo se manejan como convenientes. Por ejemplo, la capacidad de vigilancia de seguridad de personal es conveniente, es decir, es lo más recomendado, pero cada institución adapta acorde a su personal, a sus medidas, a sus limitantes, ¿no? Entonces, a partir de estos niveles de bioseguridad vamos a tener ciertos requisitos pues para poder determinar si estamos haciendo o no lo necesario para evitar el riesgo ante el personal. Dentro de los principios de bioseguridad vamos a tener principalmente son tres: la universalidad, el uso de barreras y la eliminación de material contaminado. Para
fines de esta plática únicamente vamos a hablar de la universalidad y los usos de barrera, ya que la eliminación de material contaminado es tema de otra conversación más extensa, como es el manejo de RPBI, que lo puede realizar otra persona con capacidades mayores, y se puede todavía desglosar y extender un poquito más esta plática. Entonces vamos a enfocarnos con la universalidad y el uso de barreras. Cuanto al término de universalidad, se refiere a que todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar precauciones necesarias para prevenir que ocurra una transmisión. Este principio es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque a raíz de la pandemia todos hemos extremado medidas de seguridad, tanto en el ámbito hospitalario, extrahospitalario, incluso en nuestro hogar. Sin embargo, todos los pacientes que nosotros vemos no sabemos cuál puede llegar a ser potencialmente infectocontagioso, por lo que estas medidas se tienen que practicar, estemos o no estemos en pandemia, tengamos a un paciente con COVID-19 o no, sospechoso o no, porque no sabemos cuál nos pueda llegar a presentar un riesgo de infectocontagiosidad. No exclusivamente de COVID, puede ser de cualquier otro tipo de patología o enfermedad infectocontagiosa. Y hay que especificar que los fluidos corporales se refiere a principalmente sangre, semen, secreciones de tracto respiratorio, gastrointestinales, vómitos, entre otras. Algunas patologías más específicas, como el VIH, han excluido la saliva, la orina, las heces, pero pues para eso tendríamos que tener ya más especificaciones de cada uno de los agentes causales. Por lo tanto, es importante que los fluidos los tomemos también en cuenta, como que no todos los fluidos van a ser infectocontagiosos, pero por universalidad, sangre, semen, vómitos, gastrointestinales, tracto bronquial, este, son dentro de los más importantes, ¿no? Bueno, ya para el uso de barreras, a partir de en esta pandemia se enfatizó mucho, pero la barrera más importante y la primera es el lavado de manos, ya sea con agua y jabón, que es lo primordial, o el uso de alcohol gel. Este tema del lavado de manos también ya lo hemos tomado en muchas ocasiones, ya nos los han enfatizado en todos los medios de comunicación habidos y por haber, y es importante pues que llevemos los pasos de las recomendaciones de la OMS, y llevemos los 5 momentos del lavado de manos. Si también recordar si es el uso de agua y jabón, recordar que el tiempo de 30 a 60 segundos, si es el uso de alcohol gel de 40 a 60 segundos para agua y jabón, y de 20 a 30 segundos para alcohol gel. En cuanto a el equipo de protección personal, nos dice que puede consistir en batas o overoles, delantales de plástico, calzado, gafas de máscara que son como selladas, gafas de seguridad que son un poquito más abiertas, viseras o caretas, mascarillas respiratorias que pueden ser desde cubrebocas de 3 capas hasta de filtros de P100 dependiendo de la especificación de la utilización, y los guantes que pueden ser látex, vinilo, nitrilo, y pues también dependiendo de la acción que se vaya a realizar es el uso de el equipo de protección que se vaya a sugerir. Recuerden que estas especificaciones son para el laboratorio. En el laboratorio, por ejemplo, nos especifica que el calzado, ellos normalmente utilizan botas de goma altas, y en algunos ámbitos hospitalarios como quirófanos son botas desechables. Por eso es importante que bajo el contexto en el que nos encontremos es el tipo de material que vamos a utilizar. Entonces, dentro de todas estas especificaciones es importante remarcar
que para el uso de batas o delantales tienen que ser impermeables, que puedan llegar a repeler sangre o líquidos, que las gafas tengan un sistema de ventilación, es decir, a pesar de que sean sellados para evitar salpicaduras, tienen que tener puertas de ventilación. Los gogles cerrados completamente pueden llegar a ser contraproducentes, eh, o en algunas guías europeas, por ejemplo, refiere que las gafas pueden ser o utilizar una visera o utilizar gafas. Es decir, una cosa se puede sustituir con la otra. Sin embargo, algunos lineamientos específicos interinstitucionales dice que el uso de una cosa no excluye la otra. Entonces ahí vamos a depender un poquito de la institución en la que nos encontremos. Pero sí es importante revisar pues qué es lo que queremos evitar: contaminación de ropa, impactos y salpicaduras, inhalación de aerosoles en el caso de mascarillas respiratorias y contacto directo, o evitar punciones con punzocortantes, valga la redundancia. Aquí voy a hacer mayor énfasis en el uso de las mascarillas respiratorias, ya que siempre desde que inició la pandemia ha sido muy controversial cuál es la mejor mascarilla y si todos deberíamos utilizar N95 o si los cubrebocas de 3 capas no sirven, etcétera, etcétera. Bueno, las recomendaciones pueden ser, dependiendo de dónde las revisen, hay recomendaciones europeas y hay recomendaciones americanas. Las recomendaciones americanas nos dice que sus estándares de calidad es el N95, N99 y N100, y su porcentaje de efectividad es el correspondiente a cada uno que se encuentra aquí. En las guías europeas nos dice que es FFP1, P2 y P3, y el equivalente a las P2 y P3 es el intermedio de la N95. En las guías europeas nos dice que si vamos a hacer una actividad que nos genere aerosoles, por ejemplo una intubación, extubación, aspiración de cánulas, etcétera, tenemos que utilizar unas FFP3. Pero si vamos a realizar actividades que no sean generadoras de aerosoles, por decir, el estar cerca de un paciente, darle de comer, actividades como de cuidados generales, de enfermería, el aseo, informes, entre otras cosas, la recomendación es el uso de una FFP5. Entonces, estas recomendaciones se publicaron en la pandemia de la influenza y el grado y el porcentaje de filtración de partículas se hicieron para partículas de influenza. Estas recomendaciones nos dice que ya se conoce que el virus del SARS-CoV-2 es menor a 0.3 micrómetros y que existen algunos em, em, porcentajes de efectividad dependiendo de este tamaño de la molécula, como el de la N99 y el de la N100 o P100, dependiendo de la marca en la que busquemos. Entonces, por tamaño de la molécula, la recomendación siempre va a ser de N95 hacia arriba. Por actividad es de un 92 a un 98%. Dentro de estas actividades, como bien decía, esta clasificación se hizo a raíz de la epidemia de la influenza en el 2010-2011. Sin embargo, como no teníamos todavía publicaciones específicas para el uso y recomendaciones para este tipo de virus del SARS-CoV-2, pues las recomendaciones estándar es de N95 para actividades que nos generen aerosoles y aquellas actividades que no requieran de un contacto directo del paciente, de 3 capas o menor al N95. No teníamos tanto problema con eso. El problema era cuando hacíamos actividades de riesgo intermedio, por ejemplo, los cuidados generales de enfermería, por lo que se trató de estandarizar con el uso de N95 para aquellas personas que se encontraran en un área aislada, adentro, por ejemplo,
de las unidades específicas para los cuidados de pacientes con COVID-19. Entonces, a partir de esto, podemos decir que podemos considerar la selección del equipo dependiendo del procedimiento o el área donde se encuentre generando, bueno, más bien, procedimientos o áreas donde se generen aerosoles, interacción con el paciente o el ambiente y el modo o transmisión de la enfermedad. Ya especificamos que el modo de transmisión de la enfermedad es gotas, aerosoles y en mucho menor medida el contacto. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en gotas y aerosoles. Mientras que la interacción del paciente o el ambiente va a depender de la categoría en la que nosotros nos encontremos como personal de la salud. Es decir, puede ser desde trabajo social, asistente médico, recepción, guardias de seguridad que se encuentren en la entrada, hasta el personal directo que se encuentra en contacto en el área de cuidados de pacientes con COVID, es decir, enfermería, médicos, camilleros, personal de intendencia que se encuentren adentro del ambiente de esta área aislada. Entonces, no va a ser lo mismo o se debe de seleccionar el uso de EPP dependiendo del procedimiento y el área. Vamos a tener entonces varias recomendaciones como aquellas que producen aerosoles. A partir de en este momento las diapositivas van a estar un poco más cargadas de letras, pero voy a tratar de hacer muy fluida la plática y que ustedes tengan la posibilidad de poner pausa y leer con calma cada diapositiva cuando tengan interacción con este video. Entonces, estas que específicamente producen aerosoles como intubación, extubación, colocación de mascarilla laringea o retiro de ella, ventilación manual con presión positiva, que existe una variante para alta frecuencia o RCP o desfibrilación. En esta, el EPP debe ser el de mayor o extremada seguridad, es decir, si contamos con una mascarilla de P100, con una mascarilla de P100, con todo nuestro equipo completo, careta, gogles, etcétera, etcétera. En cuanto a todos los demás cuidados o procedimientos, por ejemplo, el uso de CPAP, broncoscopías, endoscopías, tomas de muestra, nebulizaciones, etcétera, vienen especificaciones de que tratemos de evitarlo lo menos posible. Pero sin embargo, pues sí vamos a requerir del uso del EPP completo. En cuanto a la interacción de paciente y ambiente, a partir de estas diapositivas vamos a tratar de subdividir la categoría o las funciones o actividades de cada personal de la salud. Y dependiendo de esto, nos da la recomendación de qué debemos de hacer y qué equipo de protección personal debemos de utilizar. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos a el vigilante o personal de salud que hace un interrogatorio inicial o incluso pacientes que se encuentran cerca del área de admisión, debemos de tomar en cuenta que tenemos que tener las medidas de acción básica, que son la sana distancia y el lavado de manos y el uso de cubreboca de triple capa o cubreboca quirúrgico en caso de que este paciente, pues sobre todo, pues está en una estancia hospitalaria porque se encuentra inmunodeprimido por una enfermedad anexa que es la causa por la que se encuentra ahí. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que sí es un poquito difícil comprender que no es la misma exposición, si nosotros tomamos las medidas estándares y utilizamos un cubreboca de triple capa, con eso es suficiente para evitar la transmisión de paciente con alguna enfermedad específica, en este caso COVID-19, ante un personal de la salud. En la sala de espera, igual pacientes sin síntomas respiratorios o personal de la salud que se encuentra en el triage, también vienen sus especificaciones de sana distancia y cubreboca quirúrgico. Y en el caso de personal de la salud de triage respiratorio que vaya a hacer una exploración física en donde no se realicen procedimientos que generen aerosoles, se puede llegar a utilizar un cubreboca quirúrgico de triple capa. Sin embargo, si se genera, o sea, se puede llegar a hacer, por ejemplo, que tenga que requerir incluso una revisión de la vía bucal
por ejemplo, el uso de una batelenguas o la apertura bucal que puede llegar a generar el aerosol, es decir, no sabemos si en el momento el paciente llegue a toser o estornudar o algo por el estilo, pues se deben de utilizar N95 o el equivalente. Por eso es importante, pues desde el triage al personal de la salud que se encuentra en ese momento, pues brindarle lo necesario, ¿no? Pero si este personal no va a hacer una revisión directa, pues se puede utilizar un cubrebocas quirúrgico de triple capa. En cuanto al área administrativa, igual, para empezar, se puede clasificar las tareas como sin contacto o con contacto a pacientes, ¿no? Y aquellos que tienen contacto, igual, especificar si se necesita, si van a, obviamente si no tienen contacto, pues no necesitan más que las medidas generales de distancia segura y higiene de manos. Pero si van a tener un contacto, lo recomendable es el uso de cubrebocas de triple capa. Eh, Afortunadamente, el personal administrativo no hace ningún tipo de procedimiento que genere aerosoles, por lo que no se recomienda el uso de N95 directamente. Pero sí se recomiendan algunas otras medidas de barrera como el acrílico o caretas o algo por el estilo dependiendo de la disponibilidad de cada institución. Para el personal de laboratorio debe de haber un personal específico para la toma de prueba de SARS-CoV-2, en el que nos dice que si se va a manipular las vías respiratorias, pues ellos deben de tener todo el equipo de protección, si se fijan ya más específico, lo que es N95, protección ocular tanto para como gogles o careta, bata de manga larga, guantes no desechables, etcétera. Perdón, desechables, etcétera. Eh, para el procesamiento de la muestra del personal de laboratorio, igual deben de tener casi las mismas medidas de seguridad. Igual para el transporte y manipulación. En cuanto al personal de imagenología, nos dice que bueno, también se clasifica en estudios de imagen en general, en donde nos dice que pueden utilizar únicamente un cubrebocas de triple capa, ocular, bata y guantes. Sin embargo, este personal de imagenología también puede dividir sus estudios como aquellos en donde se generen o no se generen aerosoles, y de aquí va a consistir la diferencia de si van a necesitar un respirador N95 equivalente o no. Pero de ahí en fuera todas las medidas de seguridad o el EPP completo lo deben de portar. Entonces, si solamente no es lo mismo tomar, por ejemplo, una radiografía simple a, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama? El uso de fluoroscopio durante una endoscopía para un paciente con SARS-CoV-2. Entonces, esa es la base, en eso va a radicar la diferencia de si van a utilizar o no mayor protección en cubrebocas o respiradores. Universal para todas las categorías. Ellos son los que más se encuentran en contacto en fluido en superficies porque son los que van a trapear o a limpiar o algún vómito, residuo, orines, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos sí deben de tener consideración en el zapato. Por último, pero no menos importante, en el que también nos dice que el personal de traslado pues, también se puede clasificar como que no producen o sí producen aerosoles. Y dependiendo de esto, si se van a utilizar un cubreboca de triple o un N90. Espero que no haya sido muy enredoso y muy controversial, sobre todo el uso de cubreboca de triple capa. Tiene que ver mucho el uso de la sana distancia, como ya hemos platicado en otras ocasiones, eh, para poder disminuir, aunque el paciente genere gotas, si tú le das en consideración 1,5 metros, 2 metros, esa gota pues no va a llegar a ti, ¿no? Entonces, a menos de que realices un procedimiento con aerosoles, pues ese sí es un contacto de método de transmisión. Y bueno, en cuanto a la eliminación de material contaminado, nos dice que dijimos que no íbamos a tomar en cuenta la disposición de estos, pero sí tenemos que tomar muy en consideración, es casi igual de importante
la colocación que el retiro. Incluso va a haber gente que te diga es más importante el retiro que la colocación, porque en la colocación pues todo tu equipo de protección está inerte, está inocuo, pero a la hora de retirarte el equipo ya estuviste en un área o en una situación de contacto en donde puedes llegar a ser portador de alguna partícula o algo por el estilo. El contacto, dijimos, es de los menos difíciles de que se llegue a transmitir, pero un mal retiro de un EPP puede llegar a ser una causante de que pueda llegar a infectarte, ¿no? Y los métodos, bueno, en disposición se refiere sobre todo a si lo vamos a desechar, si vamos a reutilizar o a lavar algunas cosas o si se van a esterilizar. Y en los métodos de desinfección, por ejemplo, para los gogles o caretas, pues tenemos que tomar en cuenta que existen diferentes sustancias en donde se deben de desinfectar, específicamente para COVID-19, el hipoclorito y el alcohol al 70%, el hipoclorito al 0.1% y el alcohol al 70%. Algunos otros métodos como la clorexidina o algunas otras sustancias no están 100% comprobadas específicamente para SARS-CoV-2, pero sí para otro tipo de agentes causales, por lo que dependiendo de la zona en la que nos encontremos o la exposición a la que tengamos, pues vamos a tomar consideración de qué método de desinfección será el adecuado para cada cosa. En cuanto a las medidas generales de protección, bueno, estas son recomendaciones que se tienen de la OMS para los laboratorios igual, pero se transpola al área hospitalaria y se consideran buenas prácticas de procedimientos microbiológicos. Entonces, en esta nos dice de medidas generales, primero que no debemos introducir alimentos u objetos al área donde vamos a manipular o estar cerca de pacientes infectocontagiosos. Por ejemplo, el uso o consumo de tabaco, el comer, el tomar bebidas, el introducir bolsas, artículos personales como chamarras o algo por el estilo, es algo que se debe de evitar. Eh, en el cuanto a otra recomendación es que no utilicemos goma de mascar o no llevemos objetos como plumas o lápices a la boca. Suena muy tonto, pero la mayor parte de las personas lo hacemos de manera inconsciente. Entonces es una de las recomendaciones. Afortunadamente pues tenemos el cubreboca o la careta que nos acuerda que no podemos introducirlo, pero en general pues para cualquier ámbito hospitalario es lo recomendable. El lavado de manos, que ya hemos comentado, eso es indispensable y fundamental y se debe de hacer cuantas veces sea necesaria. Al entrar y al salir de un ámbito hospitalario, al entrar y salir de un entorno de un paciente infectocontagioso, en los 5 momentos de lavado de mano, en cada manipulación de fluidos y en cada situación en la que tú consideres o pienses que te puedes llegar a contaminar. Se debe de tomar en cuenta que si tienes una herida abierta, ya sea piel, mucosas o algo por el estilo, utilices algún método de barrera aparte del equipo de protección que pueda ayudarte o cubrirte para evitar algún método de transmisión externo. Es muy difícil en cuanto a que si ya tienes todo el EPP y aparte te llevas a lastimar en esa herida, pues la verdad es que con todo el EPP es más que suficiente, pero algunos otros agentes causales que no son específicamente de SARS-CoV-2 pueden llegar a transmitirse de herida a herida y es importante que los tengamos cubiertos en nuestra área. Hacer una revisión cuando lleguemos de todo el equipo, insumos, etcétera. Generalmente eso es algo que se lo dejamos a enfermería o a las jefas de enfermeras, pero también nosotros de manera individual debemos de tomar en cuenta que es nuestra protección la que está en juego. Entonces nosotros tenemos que hacer una revisión rápida de si todo nuestro equipo de protección está completo, de si tenemos adecuados insumos, por ejemplo, suficiente gel o que haya sanitas para secarse, entre otras cosas, ¿no? Y ya sabemos el logo estándar de bioseguridad. En cuanto a medidas de protección
en cuanto a utilizar otro tipo de barreras como el uso de plásticos, esto se nos sugiere para aquellos objetos que sea necesario que tengamos que introducir y sacar de un ambiente de un paciente infectocontagioso. Por ejemplo, documentos, el expediente clínico, eh, más actualmente el uso de algunos dispositivos móviles o tabletas. No está al 100% recomendado que utilicemos celulares o tabletas adentro de un ámbito de COVID-19. Sin embargo, hay situaciones en las que son necesarias introducirlos dependiendo de la institución hay lineamientos en donde nos dicen que o no lo utilicemos o que el expediente sea puramente electrónico, entre otras cosas. Pero si es necesario meter algún objeto y sacarlo, que utilicemos alguna barrera de plástico o similar. Este punto es muy importante porque nos dice que si tu mente está en paz, es más probable que llegues a hacer tu trabajo de manera efectiva. Sin embargo, si tienes tu mente abrumada, estás estresado, estás cansado, entre otras cosas, es más probable que llegues a cometer errores. Entonces, aquí la recomendación principal pues es trabajar con cuidado y sin apuros. A pesar de que la situación es un poquito pesada y de que existen situaciones de alto riesgo en donde podemos llegar a presentar cierto grado de estrés, tenemos que aprender a manejar o canalizar todas esas situaciones. Y en dado caso de que no sea suficiente, pedir ayuda a nuestros jefes inmediatos para el manejo de estrés o de tolerancia a la frustración, entre otras cosas. En cuanto a mantener limpio y ordenado nuestras áreas de trabajo, eso también nos evita riesgos. Evitar distractores, por ejemplo el uso de auriculares o si llegamos a necesitar algún tipo de dispositivo móvil, pues que no lo utilicemos para fines recreativos que nos pueda llegar a generar ruido o algo por el estilo. De hecho, en general no se recomienda ningún aparato dentro de cualquier institución, es decir, laboratorio, eh, hospital, etcétera. No se recomienda que haya distractores de este estilo. No portar alhajas, por ejemplo, las mujeres o las personas que ya tienen piercing o algo por el estilo, porque se pueden considerar fomites. Entonces, en la menor medida que dejemos de utilizar esto, mejor. No tocarnos la cara. Esto suena chistoso, pero en realidad muchas personas, sobre todo al inicio de la pandemia, chocábamos con la mascarilla y era entonces cuando nos dábamos cuenta de que íbamos a tocarnos la cara. Sin embargo, tampoco no es recomendable, a pesar de que tengamos guantes, ni estar tocándonos la mascarilla, ni estar tocándonos la careta, ni estarnos ajustando el equipo, entre otras cosas. Entonces, no es recomendable ni aunque tengamos guantes, ni mucho menos si no los tenemos, ¿no? Es decir, si nos encontramos en un ámbito hospitalario donde no requeramos guantes, pero nos estamos ajustando constantemente la mascarilla, también es un método de propagación o de transmisión. Eh, Obviamente la precaución en punzocortantes, sobre todo agujas, bisturís, entre otras cosas, y la buena disposición de ellos, es decir, mantener con capuchón las jeringas o tener algún método de seguridad para señalamiento o separación o utilizarlo e inmediatamente desecharlo en los contenedores correspondientes, que los contenedores se encuentren en buen estado, que no se encuentren sobrepasados en su capacidad, entre otras cosas. Y por último, pero el más importante es no retirarnos o ajustarnos el EPP. Existen situaciones o condiciones en las que nos podamos llegar parece, o sea, uno pensara que pues quién se va a quitar el EPP, ¿no? Pero existen muchas situaciones, por ejemplo, una situación hipotética que se te rompa un guante, que se te empañen por completo los gogles y los quieras ajustar, que vayas a realizar algún procedimiento invasivo y ante la sudoración o el estrés se empieza a empañar la careta, entre otras cosas. Aquí lo más recomendado es alejarte de lo más que puedas de la persona que te pueda llegar a transmitir algún tipo de infección, lavarte las manos,
Si te cortó un guante, notificar a tu jefe inmediato y poner un guante sobre el otro guante, es decir, no retirarlo y volver a poner otro. Eh, a la hora de ajustar o retirar o querer quitar los gogles, lo ideal o lo mejor es tomar todas tus precauciones previas, es decir, utilizar algún antiempañante o jabón o equipos que tengan ventilación adecuada. Y en el caso de que te encuentres en esa situación de estrés en donde ya lo hiciste, es decir, ya te quitaste el guante, ya te quitaste los gogles, no podías ver, querías intubar a un paciente y no podías ver y te quitaste los gogles para hacerlo rápido, entre otras cosas, no caer en una situación de estrés de que ya te contaminaste o de que te vas a contaminar o algo por el estilo, porque suele pasar. Es decir, son situaciones a las que no estamos preparados y a los que pues no sabemos cómo nos va a ir hasta que vamos a ejecutar la acción. Entonces lo ideal es mantener la calma, lavarse las manos y hacer los ajustes correspondientes lejos del área o lejos del paciente. Y notificar a tu jefe inmediato y ellos ya levantarán el reporte indicado dependiendo de la situación y las recomendaciones pues por institución. Recuerden que su seguridad es lo más importante. No hay urgencias ante un paciente infectocontagioso. Primero, que ustedes estén bien equipados. Segundo, que lleven adecuadamente los métodos de planificación de cada institución, normatividades, entre otras cosas. Y pues que ustedes hagan un buen uso y ejecución de ellos, ¿sale? Entonces espero que les haya servido la plática. Son maneras estándares muy generalizadas, pero espero que pues les haya servido esta información y que puedan llegar a compartirla con las personas que ustedes consideren que sea necesario. Buen día.